estudiantes notando su atención. En este video les estaré mostrando cómo configurar un router. En mi caso, estaré utilizando el software libre Packet Tracer, distribuido por Cisco. Pero antes de continuar, me gustaría, con su permiso, poder darle un poco de teoría con relación a lo que vamos a hacer. Me gustaría empezar por definir qué es Packet Tracer. Entonces, en teoría, Cisco Packet Tracer es un programa de simulación de redes que permite a los estudiantes experimentar con el comportamiento de la red y resolver preguntas del tipo: ¿qué pasaría si? En concepto, Packet Tracer viene siendo un programa que nos permite a nosotros practicar o estudiar de manera menos riesgosa el funcionamiento de una red. Con Packet Tracer nosotros podemos lo que es crear topología, asignar redes, sin fin de cosas podemos hacer con Packet Tracer. Luego tenemos que son los routers. El router es un dispositivo de hardware que permite la interconexión de ordenadores en red. Esto los routers lo hacen mediante lo que es el routing, que nosotros vamos a estar hablando de él más adelante. Pero lo más importante acá es saber que los routers simplemente lo que hacen es estar en una red para direccionar los paquetes, decirle a dónde va cada paquete dentro de la red. También es bien importante saber que los routers trabajan en la capa número 3 del modelo OSI, que es la capa de red. Bien, acá yo le he puesto unas imágenes de lo que es un router. Acá, por ejemplo, tenemos un router Cisco, también tenemos un router SIM-K, tenemos, por ejemplo, un router es una computadora, por así decirlo, y también tenemos, por último, cómo Packet Tracer simboliza un router dentro de su pack de iconos. Perfecto. Entonces, luego tenemos un switch. Un switch es simplemente un dispositivo dentro de la red que lo que hace es segmentar la red. En concepto, eso hace el switch. Ahora bien, en teoría dice que un switch es un dispositivo que sirve para conectar varios elementos de la red. Nuevamente, el switch es estado de enlace, por lo tanto trabaja en la capa número 2. Acá también tenemos imagen, switch, que también es un simbología dentro de Packet Tracer. Luego tenemos una interfaz. Una interfaz no es más que la tarjeta de red de su computadora. Acá dice que es un componente de hardware que conecta a una computadora a una red informática y posibilita compartir recursos. Exactamente es eso. La interfaz no es más que sonido. La imagen acá yo creo que queda muy claro lo que trato de explicar. También tenemos que es un broadcast. Un broadcast o una dirección común, que es una dirección, común que se usa para dirigir o difundir un mensaje a todos los sistemas en una red. El broadcast se hace, por ejemplo, cuando una computadora envía un paquete a otra computadora, pero esta otra computadora destino todavía no se reconoce dentro de la red. Entonces lo que sucede es que el router comienza a enviar una difusión a todos los dispositivos pidiendo que le digan dónde está ubicado esta computadora de destino. Esto básicamente viene siendo un broadcast. Entonces, ¿qué es un enrutamiento? Es la manera de decirle al router por qué medio enviará los datos. Exactamente, un enrutamiento es simplemente decirle al router cómo va a enviar los datos dentro de la red y por dónde. Dice, también tenemos unos conceptos acá
los routers necesitan lo siguiente para un envío efectivo. Necesita una dirección de destino, ruta posible, mejor ruta, estatus de la ruta. Lo que es rutas posibles y mejor ruta y estatus de la ruta, esto ya lo gestionan lo que son estaremos repitiendo. Existen tres tipos de enrutamiento. Tenemos lo que es el enrutamiento estático, dinámico y el enrutamiento de fondo. El enrutamiento estático es aquel que el administrador de la red configura de manera abstracta. Yo podría decir que el enrutamiento estático no es más que una vía que se configura para decirle a los paquetes por dónde deben viajar. No es más que eso. Entonces tenemos lo que es el dinámico, que es ya cuando el administrador de la red configura la red con protocolos que deciden por dónde van a viajar los paquetes, ya sea por mejor ruta, salto, etcétera, etcétera. El default es cuando solo tenemos una salida por default. Se utiliza para redes que solo tienen un solo enlace. Entonces, la ventaja del enrutamiento estático es que es fácil de configurar. No consume mucha memoria, tampoco consume mucho de lo que es el ancho de banda y el procesador. Ahora, desventaja es que no es escalable. O sea, que hay que ir router por router asignando las direcciones por donde viajará la información. La ventaja del dinámico es que puede quitar y agregar redes por default. Y una de las desventajas del enrutamiento dinámico es que prácticamente usa más memoria y ancho de banda del enlace de cuando también consume memoria y procesador. Categoría de enrutamiento. Tenemos dos siglas acá, IGP y EGP. Los protocolos IGP trabajan dentro de un sistema autónomo, AS. No guarden estas dos siglas, AS. Un AS es un sistema autónomo, o sea, un sistema autónomo que es una agrupación de redes bajo una misma administración. Luego tenemos el EGP, Stereo Gateway Protocol. El EGP guarda protocolos que viene siendo como la red interna. Tiene protocolos como RIP, INP, OSPF, ISIS y INP. Y el EGP, el IGP tiene los protocolos que le acabo de mencionar. Ahora en el EGP tiene, por ejemplo, el BGP, etcétera. Ahora bien, no voy a seguir profundizando bastante, o sea, no voy a seguir abundando mucho con relación a la definición de cada concepto, a la definición de cada palabra acá, porque entonces el video se hará bastante largo. Tenemos lo que es la distancia administrativa, que no es más que la mejor ruta que toman los routers para enviar sus paquetes cuando hay más de 2 vías por enviar. También tenemos lo que es clases de protocolo, tenemos punto de distancia, híbridos y estado de información. Métrica de enrutamiento. También tenemos tipos de protocolo, los classless. Los classless soportan lo que es PLSN. Tenemos también técnicas para eliminar los loops en nuestra red, cuando entran en bucle. Muy bien, ahora nosotros entramos a lo que es EIGRP. EIGRP es el protocolo de enrutamiento que yo voy a utilizar para hacer la demostración en este video. Pero también tenemos que hablar de EIGRP. Descripción general del protocolo EIGRP. EIGRP significa Exchange Internet Gateway Routing Protocol. Sí.
Muy bien. Es un protocolo de enrutamiento, es una versión mejorada de IGRP, protocolo propietario de Cisco. Esto está de ventaja, ya que por ejemplo, si en nuestras muchos equipos que no son propiedad, o sea, que no son equipos de Cisco, IGRP lamentablemente no funciona. Entonces, para que IGRP funcione, todos los equipos deben de ser Cisco. Dice que classless, y NSM, y se considera un protocolo híbrido, o sea, vector distancia y estado de enlace. Característica de IGRP, opera con diferentes protocolos de capa 3, opera con IP, IPv6, IPX, AppleTalk. En la vida, en la actualidad, solamente vamos a ver IGRP operando por IP, IPv6, IPX y AppleTalk. Ya prácticamente no se utiliza, o sea que casi no se va a ver, pero si a usted ya le toca manejar el dispositivo con PX, pero para utilizar lo que se quiere, utiliza el protocolo RTP, eso es el protocolo de transporte confiable. También tenemos que descubre los routers vecinos, los mensajes hello. Él simplemente lo que hace es como estar, dependiendo de la cantidad de temperatura, va a estar enviándole mensajes por los vecinos, hello, diciéndole, oye, dime cómo está tu tabla de reclutamiento. Entonces el otro router vecino le responde, devolviéndole su tabla de reclutamiento. Ahora bien, cabe recalcar que cuando sucede esto, no se devuelve la tabla de reclutamiento completa. Simplemente es como un update. Por ejemplo, si hay 3 routers en una red y el router número 1, el que va a devolver la tabla de enrutamiento del router 3 y del router 2, o sea, del mismo. Pero si se desconecta el router 3 dentro de esta red, el router 2 simplemente lo que le va a devolver la tabla del router número 2, o sea, del mismo. Es simplemente como un update. Esto se hace para lo que es el ahorro de recursos. También utiliza el algoritmo DuPont para determinar la mejor ruta, enviar actualizaciones parciales de la tabla de reclutamiento, lo que le acabo de decir. El GRP envía la tabla de reclutamiento una sola vez, luego suele enviar las actualizaciones. Exactamente. Nada, no es configurable esto. La tabla de IGRP, bueno, tenemos que IGRP tiene neighbor table, topology table y routing table. El neighbor table simplemente lo que hace es guardar la tabla de router de sus vecinos. Ahora, el topology table lo que hace es guardar toda la información de la red, o sea, la topología de la red. Y el routing table simplemente lo que hace es guardar la información de la topología de esa red. Bien, hasta acá ha sido lo que es la parte teórica. Ok, entonces hemos tenido como preámbulo lo que viene a ser, según Carlos R. Espinal, sobre el protocolo IGRP, pero con un repaso cómo ha sido el desarrollo, ¿no? Desde Cisco con los demás protocolos, ¿no? Entonces, centrándonos técnicamente en el protocolo IGRP, vamos a ver que tiene un conjunto de métricas. Como raíces se ha considerado que tiene que ser medido como en este caso, cómo es el servicio que se brinda en la transferencia de la data. Entre ellos encontramos el ancho de banda, el retraso, la confiabilidad y la carga, ¿no? Entonces, seguidamente vamos a observar que, pues, en este caso el protocolo IGRP tiene un conjunto o tiene un formato por el cual se van a identificar. Uno vemos en el encabezado de este protocolo.
¿ok? Que tiene la trama de enlace de datos. En ello está la dirección MAC de la tarjeta mismo, como han visto el NIC que les ha mostrado. También va a estar la dirección MAC de la tarjeta de destino, donde llega, ¿no? Entonces es de la interfase de red. Luego también está lo que se va en el encabezado del paquete IP, que es lo que está allí, la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. Seguidamente está el encabezado del paquete IGRP, que contiene el número AS, que es el sistema autónomo, es un código. Seguidamente está el tipo de longitud o campo, ¿no? Denominado porción de datos del mensaje EIGRP. En esta gráfica podemos estar observando lo que es el formato, lo que viene del encabezado del paquete IGRP. ¿Ok? Decíamos que el SA es el sistema autónomo, es un número que se asigna y los parámetros del IGRP contienen los pesos y el tiempo hold o para descongelarse cuando no está activo. También tiene el TLV de IP interna, que tiene el campo de métrica, campo de máscara su red, campo destino. El TLV de IP externa contiene los campos empleados cuando las rutas externas se importan al proceso de enrutamiento IGRP. Asimismo, también hay un conjunto de módulos dependientes de protocolo denominado PDM. Entonces, EIGRP usa PDM para enrutar varios protocolos diferentes, por ejemplo, IP, IPX y AppleTalk. Los módulos dependientes del protocolo son responsables de la tarea específica de enrutamiento de cada protocolo de capa de red. ¿Okay? También se habla del protocolo de transporte confiable denominado RTP. Su función es poder transmitir y recibir paquetes IGRP. Entre sus características podemos denotar que incluye el envío confiable y no confiable de los paquetes. ¿Ya? En el envío confiable requiere el reconocimiento del destino y en el envío no confiable no requiere el reconocimiento del destino. Los paquetes se pueden enviar mediante modos unicast o multicast. Se dice que hay 5 paquetes en el protocolo IGRP. Uno de ellos es el paquete de saludo. Este se emplea para poder ver quiénes son los vecinos y con quiénes podría formar adyacencia. Los paquetes de actualización se emplean para poder difundir la información de enrutamiento con quienes esté conectado, ¿no? Y los paquetes de reconocimiento se emplean para reconocer la recepción de los paquetes de actualización, consulta y respuesta. También paquetes de consulta y respuesta maneja algunas características internas. El dual los usa para la búsqueda de redes. Paquetes de consulta que, como su nombre mismo lo dice, va a consultar y puede ser 2 modos en unicast o multicast, y paquetes de respuesta se emplean solo en modo unicast. Hablemos en cuanto a su función del protocolo de saludo. Es la encargada de poder detectar en los routers, ¿no? Con quienes se va a conectar, o sea, los neighbors, quienes van a adosarse bajo el código del sistema autónomo. En sus características del protocolo de saludo, se dice que el intervalo de tiempo para el envío de paquete de saludo es de 5 segundos. En cambio, en las redes de accesos múltiples sin broadcast, el multipunto se va a dar cada 60 segundos. El tiempo hold se dice que es el tiempo máximo que el router debe esperar antes de declarar fuera de servicio a un vecino, es decir, cuando no hay señal de respuesta. Se dice que este tiempo es el triple del intervalo de saludos. Asimismo, hay un algoritmo de actualización difusa denominado dual. Entonces, el objetivo es el método principal de IGRP que se emplea con la finalidad de evitar los bucles de enrutamiento. ¿Ok? También se dice que hay una ventaja en este algoritmo, en el cual nos proporciona convergencia rápida mediante el mantenimiento de una lista de rutas de respaldo sin bucles.
Otro valor o otro concepto que aparece es AD, denominado distancia administrativa. Esto viene a ser la confiabilidad de la ruta origen. Los valores que se determinan por defecto para IGRP en cuanto a las distancias administrativas, se dice que las rutas sumarizadas toman el peso de 5, rutas internas tiene el peso de 90 y rutas importadas igual a 170. En la siguiente gráfica podemos estar observando cómo es la distribución. Un momento, por favor. Entonces, en la tabla podemos observar los valores que van, ¿no?, desde el origen de la ruta y la distancia administrativa. ¿Ok? Entonces, un conjunto de valores que vayan de acuerdo a los protocolos. Para el IGRP interno de color medio rosado está 90. ¿Ok? IGRP externo 170. ¿Ok? También se habla de la autenticación en la descripción del protocolo de enrutamiento. El IG puede cifrar la información de enrutamiento dando la seguridad y a la vez puede autenticar la información de enrutamiento. En su topología, como ustedes van observando, entonces puede tenerse en este modo de triángulo o estrella o tener, ¿no? Más que nada, esto se basa en que hay un proveedor de servicios que va a dar la señal a toda la infraestructura. Estamos viendo de tipo un triángulo estrella. ¿Ok? Entonces, denotar que la señal que va a llegar va a servir a un conjunto de routers. ¿Ok? Algo importante que denotar en su descripción de este protocolo IGRP es que se usa el concepto de sumarización. Por eso se dice que IGRP resumirá automáticamente las rutas en los límites classful. Ya, entonces estamos viendo, hay unas tablitas, ¿ok? Que en la práctica la vamos a visualizar, no se preocupen. ¿Ok? En segunda instancia, en la configuración del router, para poder lograr su funcionamiento, hay que identificar en este caso en los procesos y también identificar el sistema autónomo AS. Entonces, la que puede, en este caso, administrar los números autónomos que se asigna a los proveedores de servicio para que den, en este caso, ¿quién es? La IANA, es una institución que rige, ¿no? Entonces, como vemos, los proveedores de servicio tienen que tener su código de sistema autónomo. Los proveedores de backbone de Internet también tienen que tener su sistema autónomo. Y las instituciones, por ejemplo, militares, ¿no? Pueden tener su sistema propio autónomo como la CIA y otros. ¿Ya? Entonces, también se nos habla del lo que es el comando router espacio EIGRP espacio autónomos-system, ¿ve? Entonces, ahí con ese formato vamos a trabajar. En la gráfica estamos observando los parámetros, pero en los pequeños gráficos, en los 4 o en los 3 cuadraditos, que estos rectángulos que están ahí, nos dicen router espacio IGRP espacio 1, ¿eh? Entonces ese es el sistema autónomo, ¿no? ¿Por qué el valor de 1 se repite para todos los routers? Router 1, router 2 y router 3. Porque como es un grupo, el grupo tiene que trabajar bajo un mismo sistema autónomo, un número único. Porque si le pones otro número va a pertenecer a otro grupo. Entonces, por eso se le da el código de 1.
O a todos lo podemos dar 2, 2, 2, o a todos podemos dar 3, 3, 3, o a todos podemos darle 4, 4, 4. ¿Ok? Entonces, el comando network es el que habilita las interfaces para transmitir y recibir las actualizaciones EIGRP. Incluye la red o subred en las actualizaciones EIGRP, ¿no? Como estamos observando allí, que vamos a ver en la práctica. Una vez más, vamos viendo ya el formato. Hay que entrar hasta con la configuración, ya, a nivel del usuario de config, vamos a utilizar este comando reservado network y su parámetro respectivo, ¿no? O sea, luego de haber utilizado el comando router, EIGRP y el sistema autónomo, hay que empezar a ver qué red vamos a trabajar, vamos a enlazar bajo EIGRP, ¿no? Ok, entonces lo que estamos observando para los routers siguientes, vemos el valor de la sumarización de las redes, después de networks, si estamos observando, por ejemplo, 172.16.00, 192.168.10.0, etc. Y otro que hay que tomar en cuenta es la máscara wildcard, ¿ya? Esta máscara wildcard es la inversa de la máscara normal. Digamos, si la máscara normal es 255.255.255.0, la inversa es el complemento, ¿no? Sería entonces del primer octeto 255 menos 255, ¿cuánto da? 0. Para el segundo octeto, si es 255, quitándole 255, ¿cuánto da? 0. Para el tercer octeto, 255 menos 255, ¿cuánto da? 0. El último octeto era 255 menos 0, ¿cuánto da? 255. Entonces, el wildcard que estaría constituido sería 0.0.0.0.2555. ¿Ok? Entonces, ese concepto hay que recalcar técnicamente, como usted lo ha visto en el video, no lo dan. Ya. El video sabes que es algo más, o más teórico, pero técnicamente es lo que queremos recalcar acá en la clase en la universidad, ¿no? ¿Ok? Entonces, también hay comandos que van a ayudar a reconocer a los vecinos en el protocolo IGRP. Como ustedes ya conocen, el comando famoso es show IP e IGRP, ¿ok? Neighbors. Entonces, el comando show IP protocols también se usa para verificar en IGRP si está habilitado o no, ¿ok? Seguidamente también está el esquema que nuevamente se está repitiendo, que se va a trabajar. Estamos viendo cómo es el conjunto de comandos que salen en un caso planificado. Asimismo, se hace el análisis de la tabla de enrutamiento empleando el comando show IP route, ¿no? Que también se da a nivel del protocolo IGRP. Entonces, las rutas IGRP se designan en una tabla de enrutamiento con la letra D. Si aparece D, todas esas rutas en el listado nos van a decir que pertenece a IGRP. En este bloque, por ejemplo, no está muy claro. Van a ver ya cuando les llegue el archivo, ya lo tienen en la aula virtual. Entonces, ahí dice CDS1, CDS1, DDCD. Todas aquellas iniciales que arrancan con C nos indican que está bajo el protocolo IGRP. ¿Ok? Entonces, también hay otro concepto de resumen de rutas null cero. Null cero no es una interfaz física. Se dice que en la tabla de enrutamiento la ruta sumarizada se obtiene de null cero motivo, es decir, las rutas se usan para publicación. La IGRP incluye automáticamente un resumen de rutas null cero como ruta de secundaria cuando se cumplen dos condiciones. Al menos una subred se conoce a través de IGRP y se habilita la sumarización automática. ¿Ok? En la práctica lo vamos a ver, no se preocupen, entonces lo vamos a estar viendo así de este modo. Ponemos IP route, va a estar marcado como D, los valores, y aparece el término summary, ¿no? Ese es lo que estamos viendo, las rutas null cero. ¿Ok? Listo. La tabla de enrutamiento R3 ya hace una descripción cómo se va a conectar con R1 y R3 y cómo se resume en una red
posterior, ok, de sumarización. ¿Okay? Vamos a irlo viendo en la práctica, no se preocupen. Ok. Entonces nos va haciendo una rememoranza de lo que vimos en la primera diapositiva, de las características del IGRP en cuanto al ancho de banda, etcétera, pero para calcular nos dan ya simétrica, hay una fórmula, ¿no? Que es K1 por el ancho de banda más K2 por el ancho de banda de 256 menos carga, y más K3 por el retraso por K5 la confiabilidad más K4, ¿ok? Entonces hay fórmulas que nos van a ir dando, pero ¿qué significa K1? Es el ancho de banda que tiene el peso de 1, K2 la carga igual a 0, K3 el retraso, K4 la confiabilidad, K5 la confiabilidad igual a 0. Ya, entonces, estos valores vamos a ir viendo cuando utilicemos el comando show IP protocols para verificar los valores de K. Entonces, en las métricas que hemos hablado un poquito ya de las interfaces, podemos ver show interface, sería el 0/00, nos va a dar las métricas de cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuál es la tasa de transferencia, la tasa de carga? ¿Ya? ¿Ok? También cómo se retrasa, vamos a ir observando más adelante, cómo es la confiabilidad y cómo es la carga. En caso de la carga, se ve en MTUs y en ancho de banda y se ve el retraso en delay. Entonces vamos a ver eso. Entonces el valor de la carga que se mide teniendo en cuenta estos parámetros, TX load, RX load y reliability, ¿no? Okay. También IGRP nos permite hacer la actualización o modificación del ancho de banda. ¿Cuál es el comando del ancho de banda para modificar, ¿no? Entonces nos dan el ancho de banda puede ser expresado en kilobits. Entonces esto que está de rojo nos indica que es el valor que podemos establecer, ¿no? A una interfase a cuánto va a ser su transferencia, ¿ya? ¿Ok? El comando bandwidth dice no cambia el ancho de banda físico de la conexión, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es, en realidad, una cosa es que venga la señal directa de la central y otra cosa que de esa tenemos que repartir a cada una de las interfaces la señal, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, hay fórmulas que nos apoyan, por ejemplo, métrica por defecto igual a K1 al ancho de banda más K3 por retraso por 256. Cuando K1 y K3 ambos son igual a 1. Entonces la fórmula se simplifica en ancho de banda más la de Moore. ¿Ok? Cuando hacemos show IP route, la resultante de color medio marroncito nos va a dar el valor de la métrica IGRP como va el ancho de banda. ¿Ok? En ese sentido, entonces, podemos seguir ya resumiendo que el ancho de banda calculado es igual al ancho de banda de referencia sobre el ancho de banda más bajo, expresado en kilobits por segundo. También el retraso calculado viene a ser la suma de todos los retrasos de las interfaces salientes. La métrica de IGRP es el ancho de banda calculado más el retraso calculado. ¿Ok? Entonces, lo podemos ver a través de show interface, sería 0/0/1. Y observar ahí, por ejemplo, cómo es el ancho de banda, 1024 kilobits, y el delay cuánto está demorando, ¿no? Igual otra interface también podemos revisar. ¿Okay? Seguimos viendo para más interfaces como nos está dando la resultante. En este caso, por ejemplo, al hacer el show IP route, en la última fila nos dice 301.000 o 3.014.400 para la vía 192.168.10.10. A través del puerto sería 0/01. ¿Cómo sale ese valor? Sale del ancho de banda más el retardo, de los 242.499.840 más 514.560. Ok. Entonces, ya la máquina lo hace esos cálculos. Ok. Ahora,
Una vez visto esto, en las rutas del null 0, estamos viendo un poco más claro acá, donde dice D, todo lo que dice D, null 0 va a ser afectado a la sumarización, ¿ya? Hay que usar lo que es el valor de la sumarización caracterizado. Si estás haciendo sumarización en el cuarto octeto, va a ser 0.0. Por ejemplo, acá 192.168.10.0. En el otro, 172.16.0.0. ¿Ok? Entonces, este comando AutoSummary permite que IGRP se resuma automáticamente a los límites de la red principal. El comando no AutoSummary se usa para inhabilitar la sumarización automática. O sea, se puede activar y desactivar. Esto causa que todos los vecinos e IGRP envían actualizaciones que no se resumirán de manera automática. Esto cuando apliquemos el no AutoSummary. Entonces hará que los cambios aparezcan en tablas de resultamiento y en las tablas de topología. Se hace sumarización manual. Entonces, esto puede considerar a superredes, ¿no? Entonces, empleando lo que es el enrutamiento classless, se puede hacer dicha sumarización. También para poder usar o hacer la sumarización manual, el formato que se usa en el comando es ipsummary-address e IGRP as number o el número de sistema autónomo, net address y seguido de la máscara subnet mask. ¿Ok? Entonces, ahí estamos observando, por ejemplo, ipsummary-address e IGRP1 192.168.0.0 seguido de la máscara 255.255.255.0. Esto para hacer una sumarización manual. Ok. También nos habla que este protocolo IGRP trabaja sobre lo que es la ruta estática por defecto denominado Quad0 o Gateway. Puede usarse con cualquier protocolo de enrutamiento que soporte actualmente. Se configura en general en el router conectado a una red fuera del dominio. El IGRP y la ruta estática por defecto denominado Quad0 se hace cuando se requiere el uso del comando redistribute static para difundir la ruta por defecto en las actualizaciones e IGRP. Uso del ancho de banda IGRP. Por defecto, IGRP usa solo el 50% del ancho de banda de la interfaz para la información IGRP. Entonces, el comando para cambiar el porcentaje del ancho de banda que usa IGRP es IP bandwidth %% e IGRP entre en corchetes as-number %. Como vemos ya en los cuadritos, está bien claro, ¿no? IP bandwidth % e IGRP 1 espacio 50, al 50%. También se puede hacer la configuración de los intervalos de saludo y los tiempos de espera, es decir, con el comando, en este caso IP hello interval e IGRP as number seconds. Ya. O abajo también denominado de letra roja IP hold time e IGRP as number seconds. Okay. Con ello estamos llegando a la parte del protocolo de IGRP. Como verán, es muy denso esto del protocolo, ¿okay? Pero en la práctica será algo más claro, se dará más luces para experimentar a través de la herramienta virtualizador. ¿Ok? Bien. Ok. ¿Lograron escuchar, copiar? ¿Me confirman, por favor, apreciados estudiantes? David, tan mal su señal creo salió. Decía Nela también salió de la señal, creo. Uy. Gisela también salió. Uy, están saliendo varios. Bueno. Henry tenga salido. Uy, todos están abandonando. La señal debe estar mal. Gracias a Danielo, Joel. Gracias. Entonces vamos a grabar la clase del día de hoy. La otra semana es la práctica o la US3, ¿no? Ya. Entonces,
Estaremos allá a las 6:50. Como siempre, habrá una tolerancia de 10 a 15 minutos, por favor, ¿ya? Para estar allá. Vamos a hacer netamente ya allá en los laboratorios la implementación. Y lo que vamos a la implementación va a ser la calificación, ¿de acuerdo? No es pregunta, sino es implementación de los casos que estamos viendo en el laboratorio. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Entonces, tomamos un break para luego regresar. Avanzaremos hasta donde podamos la implementación de IGRP, ¿ya? Ok, listo. Entonces, hacemos un break, retornamos 9:30, ¿está bien?